tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní. Y vamos a abrir el Salmo número 90. Salmo 90, y vamos a dar lectura a todo el Salmo, que son solamente 17 versículos. Salmo 90 dice la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tus rostros. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégrate conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Señor, te damos gracias. Oramos para que nos bendiga, Señor, en el estudio que tenemos como sociedad femenil, y que tu Espíritu Santo siempre nos continúe hablando a todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, el Salmo 90 es el único salmo en los 150 que hay, que fue escrito por Moisés. Y bueno, seguramente Moisés escribió más salmos, pero no están incluidos, excepto ¿verdad?, que él escribe. Esta oración, más que un salmo, es una oración. Fue escrita en los tiempos, seguramente en los tiempos en que el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿verdad?, caminando por muchos años, por 40 años para ser exactos, ¿verdad? Fue el tiempo que Israel caminó como un castigo, como una represión a la desobediencia que ellos tuvieron. Entonces el Señor permitió que el pueblo de Israel caminara por 40 años en el desierto. Cuando la travesía de Egipto a Canaán, pues es muy rápida, dicen los estudiosos que serían aproximadamente 2 o 3 meses el llegar de Egipto hacia Canaán, 2 o 3 meses caminando, ¿verdad?, en la forma como iban los hebreos. Pero por la voluntad del Señor, el pueblo permanece 40 años, y es el tiempo entonces en el cual Moisés escribe esta oración, ¿verdad? Y bueno, principalmente es una oración que está basada en los hechos ocurridos en el libro de los Números, en el capítulo 14. Usted puede si puede leer el capítulo 14 del libro de Números, bueno, ahí vamos a encontrar la rebelión que tuvo el pueblo de Israel contra Dios, ¿verdad? No contra Moisés. Moisés estaba liderando a la iglesia, pero era realmente Dios el único causante, ¿verdad?, de cómo se encontraba el pueblo ahora en el desierto. Y entonces, bueno, ve el pueblo de Dios se encuentra renegando en contra de él mismo, en contra del poder del Señor, y le dicen al Señor que era mejor estar en Egipto, que a pesar que eran esclavos, pero tenían comida, tenían agua, tenían vestido, y ahora en el desierto pues se encuentran en otra situación muy
deplorable. Así que esa es la queja que tienen contra Dios y bueno, Moisés la escucha y él entonces escribe esta oración, ¿verdad? Le pide de Moisés, entre otras cosas, pide sabiduría y le dice al Señor, enséñanos a contar nuestros días. Bueno, entonces este salmo, ¿verdad? El salmo número 90 que estamos viendo el día de hoy, se centra en la muerte como un juicio por el pecado. Lo que habla el Salmo número 90 es precisamente esto, ¿verdad? Sí, o sea, habla obviamente de la grandeza del Señor, de su poder, de su cuidado, etcétera, de la eternidad que tiene el Señor, claro que sí, eso es lo principal, pero el Salmo también nos deja ver esto, ¿verdad? Que se está centrando el Salmo número 90, el escrito de Moisés, se centra en la muerte como un juicio por el pecado, así como también señala, ¿verdad? Ya lo dijimos, al Señor como el único rey, como el único Dios que tiene todo el poder y el control sobre la vida humana. Así que el Señor, Dios, como el Señor del universo, su poder se extiende más allá de la muerte. El dominio que tiene Dios se extiende más allá de la muerte. Y esto es muy interesante, por eso es que Moisés escribe esta oración, ¿verdad? Moisés es un hombre de Dios, está enteramente al servicio del Señor, cree en el Señor, tiene confianza en el Señor, es un hombre que permite dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y él entonces ve la situación de pecado que está y él escribe. Bueno, dice en los versículos 1 y 2, ya lo leímos, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Eso lo habla el versículo 1 y el 2 nos menciona y asegura a Moisés que antes de que nacieran los montes y el Señor formara la tierra y el mundo, el Señor siempre ha sido Dios desde el siglo y hasta el siglo. Así que el salmista, ¿verdad? Moisés compara la eternidad de Dios, compara un Dios eterno con la mortalidad del hombre. Un contraste muy grande. Entonces, como Dios es eterno, es un Dios eterno e inmortal, Dios mismo es la morada para su pueblo en todas las generaciones. O sea, el hombre muere, ¿verdad? El hombre es falible, pero en cuanto al asunto del pecado y sus consecuencias, el hombre pues tiene que morir, esa es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y como somos finitos, como seres humanos, tenemos un fin en nuestro cuerpo, en esta vida, y Dios es completamente eterno y es inmortal, Dios no puede morir, pues entonces el Señor se convierte en esta morada, ¿verdad? El Señor Jesús les decía a sus discípulos, ¿verdad? Voy a la casa de mi Padre a preparar una morada para ustedes. Así que Dios mismo es la morada de los creyentes. El Señor mismo, el Dios Todopoderoso, es en donde moran todos aquellos que confían, que creen en la soberanía, en la grandeza de Dios. Y los versículos del 3 al 11 nos hablan de la verdadera causa de la muerte, ¿verdad? Y bueno, la causa verdadera de la muerte es el juicio de Dios contra el pecado. ¿Por qué el hombre tiene que morir? Porque el hombre pecó. Cuando el Señor habló con Adán y con Eva, con Adán, le dijo que ellos serían inmortales, ¿verdad? No morirán jamás, solamente tienen que obedecer la ley que yo les he mandado a hacer, los mandatos, las obras que tienen que hacer, tienen que cumplirlas porque yo eso es lo que demando, decía el Señor. Y Adán y su esposa y toda su descendencia fueron creados para la vida eterna, fueron creados para no morir, pero el pecado entró en sus vidas y la consecuencia es esto, ¿verdad? Es la paga del pecado, es la muerte. Así que Dios no creó al hombre para que el hombre muriera, pero la muerte vino a ser nuestra sentencia. La muerte es la sentencia para el hombre y esa es la consecuencia, ¿verdad? Que tiene
pues que morir. Así que Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecieron a Dios y así vino la muerte a ellos y a todos sus descendientes. Ahí estamos incluidos, obviamente, todos nosotros, todas las generaciones de todas las razas. No solamente está hablando de la raza hebrea, sino de todas las razas. Estamos ahí inmersos en el pecado que Adán cometió. Estábamos en las espaldas de Adán, estábamos con él, junto con él, aunque aún no existiéramos en vida, pero ya estábamos con él. Adán es nuestra representación de la humanidad. Y bueno, entró el pecado al mundo por un hombre, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que por la causa del pecado, la duración de la vida de los seres humanos pues, es breve. 70 u 80 años no son un largo tiempo, ¿verdad?, comparado con la eternidad de Dios. Eso es lo que dice de los versículos 3 al 11, no vamos a leerlos de vuelta, ya lo leímos, pero dice los versículos que estamos citando que los hombres más fuertes pues llegan a 70 u 80 años, ¿verdad? Y con todo esto, pues ya la vida es cansancio y es muy difícil. Bueno, estos años que vive el hombre no son comparados no pueden compararse con nada, con la eternidad de Dios. Dios es un Dios eterno. La vida humana es muy frágil, ¿verdad? Lo dicen también los versículos, es tan frágil como una flor que florece en la mañana, dice el versículo 6, florece en la mañana y crece y en la tarde es cortada y se seca. Esa es la vida del hombre, ¿verdad? Así que por causa del pecado, la vida de los hombres es problemática. Las penas y las dificultades por el que el pecado ha introducido en este mundo llenan toda la vida humana hasta su fin. Son muchas las consecuencias, los problemas que ha traído el pecado en la vida humana que inundan, ¿verdad?, todas las áreas de la vida del ser humano. Por eso es que urge, ¿verdad?, una reconciliación, o sea, la tierra en sí, toda la creación del Señor, le urge un cambio, ¿verdad? Dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad?, que la tierra gime a una. La tierra es como si gimiera, como si la tierra se quejara, ¿verdad?, por tantas consecuencias desagradables que el pecado ha traído, guerras, hambres, problemas entre naciones una con otra y todo lo que trae, ¿verdad? Las guerras trae pues ignorancia, hambre, desnudez, pobrezas, todo lo que... Y esto es por la consecuencia, ¿verdad?, del pecado. Miramos entonces las Escrituras y nos damos cuenta que realmente fue un impacto tan grande lo que ocurrió en el huerto del Edén. El pecado que cometió Adán y Eva fue tan potente, tan fuerte, que contaminó absolutamente todas las actividades que el hombre tiene que hacer en su vida, ¿verdad? Todas las áreas del hombre fueron contaminadas por el pecado. Así que todo lo perverso que ocurre en esta vida solamente es un recordatorio diario de la seriedad del pecado y la terrible ira de Dios. El temor a la muerte es algo natural en todas las personas. Generalmente o casi en todas las personas, ¿verdad? Existe ese temor a la muerte. Personas que dicen, yo no entiendo por qué el hombre tiene que morir. No entiendo, no estoy de acuerdo en que el hombre tenga que morir si la vida es tan bonita, tan hermosa, etcétera. Y bueno, hay personas que también comentan, ¿verdad? Creen que esto es una falla de Dios, que es un error que Dios tuvo en sus planes, en sus designios que Él hace. Y no, o sea, bueno, la voluntad del Señor, ya lo comenté, es que
Él quería que Adán viviera para siempre. Sin embargo, por el pecado no ocurrió esto. Así que, y por consecuencia del pecado, existe una conciencia, ¿verdad?, en todo ser humano, es una conciencia colectiva que existe en todas las razas, en todas las generaciones del hombre. Este temor a la muerte, este temor a lo desconocido. Nadie sabe, ¿verdad?, con exactitud cómo es la muerte. No ha venido alguien de otro mundo más que nuestro Señor Jesús, que resucitó, pero no nos ha explicado nadie cómo es la muerte, ¿verdad? Y entonces el hombre tiene es un temor que es muy natural en el ser humano. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo hay paz. Eso es un contraste también muy fuerte. Sí, es verdad, el pecado ha inundado a todo el mundo con todas sus consecuencias, sí, pero también lo que es cierto es que Cristo trae paz. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre entró la salvación a este mundo, por Cristo Jesús. Así que Adán y Cristo eso es lo contrario, ¿verdad? Lo opuesto. Uno por una parte trae el pecado, pero el otro, el Señor Jesús, trae la salvación, el perdón de ese mismo pecado. Así que el hombre necesita a Cristo, ¿verdad? Bíblicamente hablando, claro, ¿verdad? Si hablamos de otras formas filosóficas y ateas, pues obviamente que no vamos a desear a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ni siquiera pensamos en Dios como una liviana en nuestra vida, ¿no? Pero bíblicamente todo hombre y mujer necesita a Cristo en su vida para tener paz y para que este sentimiento de temor a la muerte, a pesar que sea algo natural en nosotros, no lo tengamos. El cristiano teme a la muerte, bueno, pues no lo sé, ¿verdad? Si usted teme a la muerte o no. Con lo que estamos diciendo, no deberíamos temer a la muerte, porque sabemos que en Cristo, en el Señor, sí, Él siempre ha sido nuestro refugio, dice el versículo número 1. El Señor ha sido nuestro refugio. Así que si el Señor es el refugio del cristiano, si el Señor es el refugio, pues no debe haber ningún temor. Es difícil, yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque pues cuando estamos enfermos sencillamente y en una enfermedad quizá un poco fuerte, dolorosa, pues a veces se llega a la desesperación, ¿verdad? Y hay cierto miedo, hay cierto temor, y eso es por las consecuencias, ¿verdad? Pero debemos recordar que el Señor es el que nos da las promesas de vida. Así que este salmo, ¿verdad? Nos contiene, nos ofrece mucha confianza. Contiene toda la fe que pueda existir en la vida del cristiano para que el cristiano la ponga en acción, esta fe. En los versículos finales del 12 al 17, Moisés hace una oración final. Es decir, todo el salmo es una oración, pero hay segmentos en donde Moisés pues ora por ciertas cosas. Y aquí en los versículos del 12 al 17, él hace una oración final, ¿verdad, Moisés? Y en la oración que él hace contiene dos elementos principales, en los versículos 12 al 17. El primer elemento que contiene esta sección, ¿verdad?, del Salmo 91, versículos del 2 al 17, el primer elemento principal que tiene es una plegaria. Es una plegaria o una oración, una plegaria, un ruego que pide entendimiento y sabiduría. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, el Salmo contiene este elemento importante para la vida cristiana, que es la plegaria, pidiendo entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Hubo un rey que el Señor le dio la oportunidad de decirle, pídeme lo que gustes, no como un genio, ¿verdad?, de ninguna lámpara, sino que el Señor, en su misericordia, en el amor que tuvo hacia este rey, le ofreció, ¿verdad?, que Salomón abriera su corazón, su mente, y que le pidiera a Dios lo que él
deseara. Y bueno, quizá algunos pensaríamos en pedir poder, más poder del que tenía Salomón, más riqueza, no lo sé. Y solamente lo que pidió el rey fue sabiduría. Le pidió sabiduría y el Señor se la otorgó y le entregó mucha sabiduría. Dice, bueno, sí, dicen los estudiosos, ¿verdad?, que Salomón ha sido el segundo hombre más sabio que ha existido en toda la humanidad, en todo el registro de la humanidad. Primero, pues es el Señor Jesús, como un ser humano, fue el hombre más sabio que ha existido. No ha habido otro hombre más sabio que Jesús, pero el segundo hombre más sabio sugiere que sea Salomón, por ser un hombre que tuvo toda la sabiduría que Dios le ofreció. Así que en esta plegaria que encontramos en estos versículos finales, encontramos un elemento importantísimo, ¿verdad?, en cuanto a las peticiones que le hacemos al Señor. Dice el Nuevo Testamento que pides y no recibes, porque pides mal, para tus deleites carnales y ególatras. Entonces, saber pedir de acuerdo a la Biblia son cosas, o lo que es bien pedido, pues son cosas que nos van a ayudar a nosotros, obviamente, pero también a los demás. Entonces, este hombre, lo que está sugiriendo Moisés, a pesar de toda la tribulación que han pasado en los 40 años en el desierto, que fue la causa del pecado. Está en el desierto, cuando escribió este salmo, es por la causa del pecado. Así que sabe Moisés que realmente las consecuencias del pecado son fuertes y por eso es que él pide sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el primer elemento importante, ¿verdad? Es una plegaria pidiendo entendimiento. La muerte nos rodea, ¿verdad? Eso nos advierte que debemos usar el tiempo de la mejor manera posible. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. El tiempo es breve. O sea, 70, 80 años realmente no son muchos. No son muchos años. Quizá uno cuando es niño, cuando tiene 10, 15 años, pues ve a los viejitos, ¿verdad?, que con su cabello blanco y dice, ¿cuándo voy a llegar a ser viejito? Pero va pasando el tiempo y uno se da cuenta que el tiempo pasa rápido. Y cuando nos damos cuenta tenemos 30, 40, 50, 60 años. Es decir, nos vamos acercando, ¿verdad?, al límite, al parámetro que el Señor da de vida. Y sí, es eso, ¿verdad? Hay muchos que, bueno, no muchos, sino, mejor dicho, no muchos que viven más de 100 años, ¿verdad? 105 años, 103, sí, hay personas, claro que sí, pero son muy contadas. O sea, el promedio es 70, 80 años. Unos, obviamente, pues mueren antes, ¿verdad? Mucho antes de los 70 o 80 años. Por eso es que dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a ser sabios para que nuestro tiempo en esta vida no sea pasado a los onzos, ¿verdad? Sino que seamos inteligentes y que estemos actuando de la mejor forma en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la iglesia, no, en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces esto para nosotros, cuando vemos, ¿verdad?, que la muerte nos rodea y nos advierte, ¿verdad?, que el tiempo que tenemos lo tenemos que usar de la mejor forma posible. Entonces, la sabiduría, ¿verdad?, es lo que pide Moisés. Dice, para que traigamos sabiduría al corazón. Entonces, la sabiduría de la que habla el salmista es el mensaje del Evangelio, mediante el cual se nos regala el perdón de los pecados y la salvación de nuestra alma. Esto es en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Estoy diciendo que pedir sabiduría para todos los asuntos de nuestra vida, claro que sí, pero en cuanto al asunto de la iglesia, es importante pedir la sabiduría de Dios para entender y saber y comprender y aceptar finalmente que estamos en la mano del Señor, que Él es el que nos da la salvación a través del Evangelio. Así que es importante, ¿verdad?, que oremos a Dios
para que nos dé el tiempo y la sabiduría para servirle a Él fielmente en el ámbito de nuestra iglesia. Podemos aplicar a nuestra casa para ser también buenos servidores en nuestra casa, buenos mayordomos de nuestra casa, buenos administradores del trabajo que tenemos, de las amistades que tenemos, etcétera. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que pedir sabiduría, ¿verdad?, para ser conforme a la voluntad del Señor. Entonces, esa labor, ¿verdad?, de pedir sabiduría, de pedir entendimiento, etcétera, trae gozo a nuestra vida. Solamente, cuando solo el trabajo, ¿verdad?, que hacemos por el Evangelio puede producir frutos que duren para toda la eternidad. Entonces, el tiempo, ¿verdad?, para ser buenos administradores en la iglesia, hablando en el ámbito de la iglesia, esto nos va a redituar mucho el trabajo que hagamos por el Evangelio, ¿verdad? Esto produce frutos. O sea, cuando trabajamos en el Evangelio, ese trabajo que hacemos nos trae frutos a nuestra vida. Y entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, como iglesia, continuemos trabajando dentro de la misma para que el Señor se siga manifestando. Y creo que es importante que pues oremos como iglesia, que estemos orando al Señor para que Dios mismo establezca y bendiga nuestros trabajos por el Evangelio, para que rindan fruto para nosotros, para nuestros hijos, y para otros también, en todo el tiempo, hoy y siempre. Los frutos del Evangelio no pueden detenerse. Siempre ha habido personas, siempre van a haber personas que van a trabajar por el Evangelio. Y no es solamente para uno mismo, sino cuando trabajamos para el Evangelio, nos bendecimos nosotros, claro que sí, pero también se bendicen otras personas. Y la gente llega a la iglesia, y esa es la labor que tenemos que hacer. Entonces, el Salmo número 90 nos lleva finalmente a contemplar a Dios como el poderoso, a contemplar a Dios como el que nos cuida, el que es el refugio de cada uno de nosotros a pesar de las circunstancias difíciles. No olvidemos el contexto del Salmo, es decir, cuándo se escribió el Salmo, en el tiempo en que el pueblo de Dios, Israel, estaba en el desierto y se quejaba en contra del Señor. Moisés entonces pide sabiduría para entender al pueblo. Moisés pide sabiduría para que su vida sea transformada y sea siempre agradable para el Señor. Para eso pide la sabiduría Moisés. Y bueno, creo que es un buen ejemplo. La Biblia nos deja un ejemplo a nosotros, no solamente del Señor Jesús, que es el principal, también en el caso del Salmo 90 de Moisés, donde miramos, ¿verdad?, a un hombre entregado al servicio, entregado a la adoración por Dios, y creyendo siempre que el Señor era su refugio por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración confiando, claro, siempre en Dios, que Él es nuestro refugio y nuestra salvación. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites ver este Salmo, Señor, número 90, y tú nos haces contemplar tu grandeza, tu sabiduría para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para podernos conducir en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te pedimos por la Sociedad Femenil Eunice, por cada una de las hermanas, Señor, que la conforman a la sociedad, que tú estés bendiciendo, Señor, todos los trabajos que ellas realizan en sus casas, Señor, en la iglesia, Señor, en el trabajo, en todas las áreas que tú les has puesto, Señor, para que ellas se desarrollen. Te pedimos tu bendición para cada una de las hermanas, Señor, que tú bendigas la salud de cada una de ellas, Señor, que las enfermedades que lleguen a su cuerpo, Señor, tú las estés sanando, que sea esa tu voluntad. Eso es lo que pedimos. Y también te pedimos por la economía de cada una de ellas, Señor, de sus familias, que tú también atiendas esta área, Señor. Cuida de sus hijos, Padre, de sus esposos, de sus hermanos, padres, de su familia, Señor, que siempre la familia de las hermanas de la Sociedad Femenil siempre estén sirviéndote a ti, Señor, como Dios Todopoderoso. Tú sabes cada una de las necesidades de las familias de nuestras hermanas y te pedimos tu bendición para cada una de las áreas, Señor, que ellas tengan
necesidad o agradecimientos hacia ti, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.